decir así, económica lo que ha ido pasando en Bolivia. En el año 85 se inicia el neoliberalismo, más adelante la capitalización, que es la venta de alguna manera de los recursos, pero eh, teniendo una ganancia muy baja para nosotros, y posteriormente el caso de la privatización, que positivamente no surgió efectos lamentables en el caso del país, más bien, es decir, que no se han vendido todos los recursos, sino se trató de vender los recursos, el agua, pero al final no se consolidó todo ello. Entonces, ¿la lógica cuál es? De que los recursos naturales de Bolivia salgan del país y de forma muy barata para los países a donde llegan. Quiero ver. Fíjense, en el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, pues inicia la guerra del gas el año 2003. Pero para que inicie el periodo llamado la guerra del gas, ¿qué es lo que sucedió? Que Gonzalo Sánchez de Lozada también tenía el mismo objetivo de Jorge Quiroga de vender el producto del gas por puertos chilenos hacia Estados Unidos y México. El problema al inicio fue de esta manera, como están observando ustedes, pequeñas protestas, dispersas protestas de diferentes tipos de sindicatos, es decir, movimientos sociales de diferentes ramos, que han ido saliendo a las protestas en la ciudad de La Paz, exigiendo de que el gas no salga por Chile. Fíjense, el tenor del pedido es que no salga por Chile. Es decir, nosotros, y esto abro paréntesis chicos, sabemos de antemano en la historia de Bolivia que Chile nos ha quitado el mar en la guerra del Pacífico. Entonces, ese temita no está cerrado hasta el día de hoy, incluso con Chile. Y lamentablemente, pues eso, los movimientos sociales, por la educación que hemos tenido nosotros, lo seguimos teniendo en la mente. Es decir, es un pensamiento muy profundo que Chile nos haya quitado el litoral. Entonces, el año 2003, cierro con eso, eh, cierro paréntesis, el 2003 era similar. La gente decía, Chile nos ha quitado el litoral hace varios años atrás, entonces no queremos vender el gas por puertos chilenos. La gente decía, aunque sea que se venda por puertos de Perú, que es uno de nuestros aliados, por decir así, pero no por Chile. Entonces el problema se fue radicalizando poco a poco el año 2003, a inicios del 2003, a mediados del 2003, y curiosamente la gente fue tomando más conciencia hasta el final que aceptaron la gente diciendo no es posible que el gas se venda, que se industrialice para Bolivia misma. ¿Por qué? Porque salieron varias afirmaciones de que curiosamente el gas boliviano, una vez sacado por puertos de Chile, iba a llegar a Estados Unidos y México, pero en un precio muy barato para nosotros. Es decir, casi no vamos a ganar nada. ¿Por qué? Porque las empresas internacionales que están extrayendo el gas, gracias a la capitalización de Gonzalo Sánchez Lozada, pues lamentablemente iban a seguir ganando mucho dinero, o por lo menos un porcentaje muy amplio, a diferencia de nosotros. Entonces, ahí surgió el problema. Posteriormente, como están observando, pues esto de la guerra del gas, van a ir tomando nota, compañeros, les voy dictando 2 fechas de inicio y finalización. En su momento, si es que nos da la posibilidad de ingresar al módulo de historia, vamos a ver justamente ese tema. Entonces, les voy comentando. 20 de septiembre del 2003. Ese es el inicio de la guerra del gas. 20 de septiembre. Más o menos a partir del 20 de septiembre inició todo el conflicto de la guerra del gas. Les voy comentando un poquito, tal vez no mucho en detalle, posteriormente les vuelvo a repetir, vamos a ver el tema en detalle, ¿ya? Todo inició, se dice, después de las protestas, con bloqueo de caminos en el altiplano de Bolivia, es decir, en las localidades de Sorata, Achacachi y Huarizata, principalmente la localidad de Sorata. Una vez que se inicia el bloqueo de caminos en esa área, interesantemente
la gente apoya ese tipo de reivindicación, pero, y les cuento de forma anecdótica esto, había un grupo de turistas que se encontraban en Sorata. No sé si todos conocen, pero Sorata es un lugar turístico aquí en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz. Entonces había un grupo de turistas concentrados aquí y curiosamente llamaron al Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Gobierno de Carlos, perdón, de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, que es uno de los ministros, interesantemente van a organizar para que el regimiento Ingavi de la Ciudad del Alto, es un regimiento que está en la Ciudad del Alto, vaya hasta Sorata, hasta el bloqueo, y justamente desbloquee a la fuerza el pedido de los campesinos. Interesantemente, o lamentablemente, falleció un campesino, y como los campesinos del área también tienen armas antiguas, pero las tienen hasta el día de hoy. Alguien me dijo por ahí, algún compañero, las cuidan muchísimo, es decir, están entre comillas seminuevas, por decir así, porque la están cuidando muy bien. Entonces dispararon y lamentablemente un soldado del regimiento Ingavi también falleció. Entonces, una vez sucedido esto, el problema de Sorata va a acrecentarse hasta Huarizata. De Huarizata, pues alrededor de 6 a 7 fallecidos, lamentablemente, por las Fuerzas Armadas, y posteriormente el problema se va a acrecentar hasta Chacachi. Es finales de septiembre y la Central Obrera Boliviana, la COP, a nivel nacional, va a pedir un paro indefinido con el pedido de renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por los fallecidos del altiplano justamente. Una vez sucedido eso, inicios de octubre, lo que va a suceder es que el movimiento cocalero de Evo Morales va a iniciar, perdón, va a ingresar a las protestas, a las huelgas, por decir así, de la guerra del gas. Y también va a haber concentraciones de los cocaleros de Yungas y otros movimientos sociales en ese entonces afiliados a la COP directamente. Y otro detalle, el 8 de octubre, a inicios también, la ciudad del Alto se paraliza completamente. Cuando la ciudad del Alto se paraliza, es un paro cívico contundente, completo de la ciudad del Alto, y interesantemente cierran pues la planta de Sencata. La planta de Sencata está en el sur de la ciudad del Alto y es la única que posibilita el gas licuado de petróleo, la garrafa, y gasolina y diésel y sus derivados para la ciudad de La Paz. Entonces, como la ciudad del Alto estaba en paro, pues ningún camión pudo salir de Sencata hacia la ciudad de La Paz. A partir de ahí, pues surgió un problema para los paseños, específicamente para sectores más adinerados, por decir, de la ciudad de La Paz, y el gobierno pues militarizó la ciudad del Alto. Esta fotografía que están observando, chicos, es justamente la ciudad de El Alto. Si no me equivoco, es la calle 7, se dice, en la avenida 6 de marzo. Casi punto central de la ciudad de El Alto. Entonces, fíjense, tanques y pues equipo muy, muy armado entre policías militares ahí en esa área. Y lamentablemente, pues la población desarmada, pero marchando y protestando, tal vez con palos y piedras, pero ahí reclamando varias cosas a favor del país. Eso es lo que sucedió entonces a inicios de octubre, compañeros, y a mediados de octubre, estamos hablando del 11, 12, en el cual ya se va a militarizar completamente la ciudad del Alto. Interesantemente, pues va a haber muchos fallecidos. ¿Por qué? Porque Gonzalo Sánchez de Lozada va a hacer que se abran las calles, vamos a decir, y se abra la planta de Sencata, y a la fuerza quiere trasladar el gas licuado de petróleo, la garrafa, y también gasolina que necesita la ciudad de La Paz. Lo hace, vamos a decir así, a punta de bala. Lamentablemente, muchos fallecidos en la ciudad del Alto, no solamente en el área sur de la ciudad del Alto, en Sencata, sino también en lugares del norte, como es Río Seco y otros. Y lamentablemente, pues,
A partir de ahí se radicaliza más la situación en Bolivia, no solamente en la ciudad del Alto, sino a nivel de la zona sur de la ciudad de La Paz y posteriormente otras regiones del país. Para ir finalizando, para ir terminando, a mediados de octubre, el 16-17 de octubre, pues el 16 Gonzalo Sánchez de Lozada decía que no iba a renunciar y el 17 pues renuncia. Anótense la fecha, 17 de octubre del 2003. Entonces renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada y con eso concluye la guerra del gas. Ahí está, renuncia y concluye la guerra del gas. Les voy comentando rápidamente, Gonzalo Sánchez de Lozada toma un avión desde la ciudad de El Alto hacia la ciudad de Santa Cruz. Y en Santa Cruz, en el aeropuerto, pues va a redactar o da la orden por lo menos de renuncia formal oficial de su gobierno y se va rumbo a Miami, Estados Unidos. Y así de esa manera, pues termina lo que va a ser la guerra del gas con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. 67 personas fallecieron. Pueden anotar si desean el dato, compañeros. 67 personas entonces han fallecido en la guerra del gas. Ahora, ¿qué estamos viendo en la siguiente diapositiva, compañeros? Es el pedido de las personas de la ciudad del Alto. Esto se lo recordaba hace varios años como la agenda de octubre. Entre los puntos más importantes es referéndum, asamblea constituyente y ley de hidrocarburos. Les voy comentando un poquito para que me entiendan mucho mejor. En el caso del referéndum, el día de ayer les decía, es una pregunta con la opción al final sí o no. Un ejemplito. A ustedes les podrían preguntar, ¿se puede vender el litio a Chile? Sí o no. Y depende de ustedes votar el sí o el no. Entonces, más o menos de esa manera se quiso hacer sobre el tema del gas. La gente de la ciudad del Alto y de muchos lugares como La Paz y demás decían pues que se lance un referéndum a nivel nacional preguntando qué se iba a hacer con el gas boliviano, si se iba a vender a Estados Unidos o se iba a industrializar o simplemente se iba a vender a otro país. Y al final de cuentas, pues, para ser sinceros, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada no se podía hacer eso todavía, si no era por un cambio de un cambio de constitución. Si se cambiaba un poco la constitución, sí. ¿A qué me refiero? En la constitución de Gonzalo Sánchez de Lozada no había el tema de referéndum en la constitución. Como no había escrito en la constitución que hay posibilidad de hacer referéndum, pues no se podía hacer. Entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada lo que tenía que hacer es cambiar la constitución y pues adjuntar, si quieren ustedes, el tema del referéndum. Lo propio en la Asamblea Constituyente, tampoco estaba escrito en la Constitución que se podía hacer una Asamblea Constituyente y entonces tampoco había posibilidad de desarrollar. ¿Para qué sirve la Asamblea Constituyente? Para escribir una nueva Constitución, pero no una modificación, sino un cambio total de Constitución, una nueva Constitución. Y tampoco estaba escrito eso en la Constitución de Gonzalo Sánchez de Lozada y por tanto no se podía hacer. Y finalmente el último tema es la ley de hidrocarburos, en el cual contemplan varios datos como el caso de las ganancias, el caso de la inversión y otros temas, en el cual nosotros como bolivianos tendríamos que tener más ganancia que las empresas extranjeras. Pero pues tampoco se dio el tema de la ley de hidrocarburos. Al final de cuentas, ese era el pedido de los alteños, paceños y varios movimientos sociales a nivel nacional en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Eso es lo que le habían pedido. Pero Gonzalo Sánchez de Lozada lamentablemente no aceptó estos pedidos del pueblo boliviano y como ya les había comentado, pues renunció y como renunció dejó de ser presidente de Bolivia. El vicepresidente de Bolivia llega a ser presidente de Bolivia entonces. Ahí tienen, anoten el nombre,
Carlos Diego Mesa Gisbert, Carlos de Mesa, es el nuevo presidente de Bolivia una vez renuncia Gonzalo Sánchez Lozada. Ahí también tienen los años 2003, 2005, por si acaso, como estamos viendo de cada uno de los presidentes, también lo tenemos en el caso de Carlos Mesa. 2003, 2005, entonces fue presidente de Bolivia. Ahora, todo lo que les comenté, compañeros, sobre el caso del referéndum, asamblea y demás, lo mismo le van a pedir a Carlos Mesa. Le van a decir a Carlos Mesa, queremos que haga una asamblea constituyente, un referéndum, una ley de hidrocarburos. Y Carlos Mesa pretende sí cambiar varias cosas, y anótense lo que está en la parte superior, arriba de la fotografía, segunda reforma de la Constitución. La Constitución número 18, CP del 2004. Mientras van anotando, les comento. Dijimos que habían dos reformas de una Constitución. ¿Cuál es esa Constitución de la cual estamos hablando? De la número 16. La Constitución 16 de René Barrientos, que el día de ayer les había dicho, fue cambiada 2 veces. La primera reforma fue de Gonzalo Sánchez, por el tema, vamos a decir de alguna forma, por el tema de la capitalización. La segunda reforma que estamos viendo ahora es la de Carlos Mesa. Entonces, fíjense, les vuelvo a repetir, ¿qué significa reforma? Modificación. ¿Qué significa esto? Que no han cambiado completamente la Constitución número 16, sino que simplemente lo han modificado algunos artículos, pueden ser principales, solamente lo han modificado. Poquito lo han cambiado. Y por eso nació la Constitución 17 y ahora la Constitución número 18, porque han cambiado un poquito la Constitución número 16. Fíjense, lo interesante está en color oscuro. Carlos Mesa y en su gobierno se posibilitó el cambio de la Constitución y pues a partir de ese entonces sí se podían hacer asambleas constituyentes. Era legal porque estaba escrito en la Constitución que sí había posibilidad de hacer asambleas constituyentes dependiendo el momento y demás. También en la nueva Constitución, la del 2004, se acepta referéndum. Entonces el pueblo boliviano ya podía mandar al gobierno a referéndum y se podría desarrollar. El tema de la ley de hidrocarburos o la nacionalización de hidrocarburos, pues no se va a poder dar en el gobierno de Carlos Mesa. Ahorita les voy a comentar por qué. Fíjense, entonces sí se puede hacer asambleas, sí se puede hacer una nueva constitución desde cero, no modificando, no haciendo reformas, sino desde cero. No se hizo en el gobierno de Carlos Mesa, pero sí se podía hacer ya legalmente. Y en el caso del referéndum, sí Carlos Mesa, el gobierno de Carlos Mesa nos llevó a un referéndum sobre el gas. Ustedes tal vez habrán nacido tal vez en esas fechas, compañeros. Entonces les voy comentando. Nos lanzaron un referéndum con 5 preguntas, de las cuales, si mal no me equivoco, 3 se aceptaron por el sí y 2 preguntas fueron rechazadas con el no. Es decir, el pueblo boliviano votó por el no en esas 2 últimas, el 4 y el 5, si no me equivoco, y la primera, segunda y tercera preguntas aceptaron con el sí. Pero la gente boliviana lamentablemente no sabía qué había ganado. ¿Por qué? Porque las preguntas que lanzó el gobierno de Carlos Mesa eran sumamente técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizaron un lenguaje muy sofisticado para preguntar a la población si estaba a favor o en contra de algo. Más o menos, imagínense, a la población les podrían preguntar, no todos son economistas en Bolivia, entonces les podrían preguntar la inversión extranjera en materia de hidrocarburos y específicamente en el tema del gas, ¿es posible que se cambie sí o no? Cosas así. Entonces la gente se fue guiando por lo que decían los analistas políticos, lo que decía la mayoría de las personas y pues votaron por el sí o votaron por el no.
Al final no se sabía si habíamos aceptado o ganado algo el pueblo boliviano, y a partir de ahí surgieron más entrevistas a analistas políticos, y en algún momento los analistas pues resolvieron el tema, dijeron al final de cuentas, esto es lo que se aprobó. Para que me entiendan, imagínense un pozo de extracción de gas en Bolivia, un pozo. Se dice por el referéndum de Carlos Mesa que dentro del pozo el gas es 100% boliviano. Fíjense, tremendo lo que se aceptó en el referéndum, que el gas es 100% boliviano, pero debajo del suelo. Ahí en el pozo al interior es nuestro. Pero ¿qué dice el referéndum? Que cuando sale ya no es nuestro. Le pertenece en parte a las empresas extranjeras y una pequeña parte también a los bolivianos. Si se dan cuenta, entonces al final de cuentas no hemos ganado nada, sino solo simbólicamente el hecho de que los bolivianos tenemos propiedad del gas, pero debajo de la tierra. Es así cuando la gente, una vez aceptó este detallito por los analistas políticos, como les comento, pues empezaron nuevamente a protestar en contra del gobierno de Carlos Mesa en este caso. Dijeron que no está bien lo que estaba haciendo, y entonces lo que le pidieron es que nacionalice los hidrocarburos. Justamente lo que está en rojito ahí en la pantalla, eso es lo que le pidieron a Carlos Mesa. Nacionalice los hidrocarburos si es que no tenemos la ganancia absoluta, por decir, de los recursos de Bolivia. Listo. Carlos Mesa dijo lo siguiente, que no. ¿Cuál es el motivo? Él decía, si nosotros nacionalizamos los hidrocarburos, y para que me entiendan jóvenes, ¿qué es nacionalizar? Nacionalizar en términos históricos es echar a las empresas extranjeras de Bolivia, votarlas así completamente, excluirlas completamente, y que todo el gas pase a manos de Bolivia, al Estado boliviano. Y toda la ganancia va a ser para los bolivianos. Esto es nacionalización. Entonces, eso es lo que le pidieron, y lamentablemente Carlos Mesa dijo, no se puede hacer eso porque si echamos a las empresas extranjeras, Bolivia no tiene dinero para poder sacar el gas que está en el subsuelo. Entonces, es imposible, decía. Y la gente, es decir, los movimientos sociales, empezaron a protestar y a marchar. ¿De quiénes estamos hablando? De la Central Obrera Boliviana, el Magisterio, el movimiento campesino indígena y también los cocaleros, mineros, volvieron a protestar en las calles, igualito que le hicieron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo mismo le hicieron al gobierno de Carlos Mesa. Y Carlos Mesa, no me acuerdo muy bien si era una cita de aniversario aquí en la ciudad del Alto, dijo, ya que están las condiciones lamentables en Bolivia con marchas y protestas, renuncio. Pero la gente de la ciudad del Alto, que veía con buenos ojos a Carlos Mesa, pues le dijeron y les rogaron de alguna manera que siga todavía en el gobierno, que iban a apoyarlo a él en lo que él dijera. Posteriormente, pues continuó Carlos Mesa como presidente, y nuevamente, una vez dadas las protestas y marchas continuas, en la ciudad de La Paz, en Palacio de Gobierno, dijo nuevamente renuncio. Y otra vez la población de La Paz fue hasta el Palacio de Plaza Murillo y le dijeron que siga como presidente de Bolivia. Y finalmente, como las movilizaciones continuaron, en junio del 2004 dijo definitivamente renuncio. Listo. Así terminó la historia de Carlos Mesa y el caso de la ley, perdón, de la nacionalización de los hidrocarburos, que fue la imposibilidad de continuar en su gobierno. Ahora, hay que ser sinceros también, lamentablemente Carlos Mesa no tenía apoyo de senadores y diputados del todo, porque él no pertenecía a la estructura del MNR, sino que era un personaje invitado por el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada sí era del MNR, pero Carlos Mesa era invitado. Entonces, no había mucha alianza ahí entre senadores y diputados del partido.
Lamentablemente sucedió eso y al final de cuentas Carlos Mesa renuncia. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una jerarquía dentro del gobierno. Ahí están viendo al ladito de la fotografía de este personaje que ahorita les voy a comentar. Fíjense, dice presidente, vicepresidente, luego dice presidente del Senado, presidente de diputados. ¿Qué quiere decir? Que interesantemente cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia, a Carlos Mesa, pues es el encargado de ser presidente de Bolivia. Pero cuando el presidente y el vicepresidente, Carlos Mesa, que llegó a ser presidente, renunciaron los dos, el presidente de la Cámara de Senadores tenía que haberse hecho cargo. Y el presidente del Senado era de apellido Bacadíes, no me acuerdo el nombre, era senador por Beni y lamentablemente el personaje era un poco durito al hablar en declaraciones en medios de comunicación y pues la gente dijo, si él entra como presidente va a haber posiblemente otra guerra del gas. Le preguntan por televisión en vivo al senador si él va a acceder a la presidencia y él dijo que no. Posteriormente le preguntaron al presidente de la Cámara de Diputados si él se iba a hacer cargo, si no me equivoco era Mario Cosío, y el presidente de la Cámara de Diputados pues también dijo no. Y entonces toditos los cuatro habían de alguna manera renunciado o no aceptado el cargo de presidente. Por tal motivo se buscó dentro del órgano judicial. Fíjense lo que está en la parte inferior, ahí abajito. Dice que este personaje había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es líder, si quieren ustedes, del Poder Judicial. Es presidente de la Corte Suprema de Justicia, es el líder de los jueces, por decir así. A él se le preguntó si podía ser presidente de Bolivia solo para llamar a elecciones y él aceptó. Ahora sí, anótense compañeros, Eduardo Rodríguez Belcé, algunos ya la habrán copiado, otros habrán sacado captura, anoten su nombre, Eduardo Rodríguez Belcé, 2005-2006, presidente de Bolivia. Ha sido 8 meses de duración de su gobierno, por si acaso, solo 8 meses de duración. No son 2 años 2005-2006, sino es parte del 2005 y parte del 2006. Interesantemente, es un mes de 2006, en enero, hasta enero nomás llegó. Ahí está. Entonces, Eduardo Rodríguez Belcé toma el mando del gobierno boliviano y, como siempre les digo a los compañeros, no es un personaje conocido. ¿Por qué? Porque no es político. Como es de la Corte Suprema de Justicia, pues no se lo conoce mucho. Pero, interesantemente, este personaje va a aceptar el gobierno y va a aceptar la posibilidad de organizar elecciones para el año 2005 mismo en diciembre hasta el 2006. Y entrega el poder al 2006. ¿Quién es el ganador? Ahí ya lo tienen, ya es historia conocida, espero para ustedes. Juan Evo Morales Ayma, 2006, presidente de Bolivia, hasta el 2019. Ganó con el 54% de los votos, es un dato muy curioso, como ustedes han ido viendo justamente en el relato que les hice, ninguno de los partidos políticos tenía un porcentaje tan amplio. En realidad había coaliciones, como les decía, y mega coaliciones. Entonces, curiosamente, es histórico el que un presidente gane con 54% en el año 2006. Sí, hubo presidentes que ganaron con más del 50%, como el caso de Víctor Paz Estenssoro en su momento, Hernán Siles Suazo también en su momento, pero es histórico también este detalle de este presidente, en este caso expresidente. Ahora, Evo Morales, ¿qué es lo que va a desarrollar como política de Estado? Lo están viendo ahí, 1 de mayo del 2006, nacionalización de los hidrocarburos. Yo sé que lo están anotando, chicos, anótenlo, resáltenlo, no se olviden. Una cosa es capitalización de Gonzalo Sánchez Lozada y otra cosa es nacionalización en el caso de Evo Morales.
Este año algunos compañeros se han confundido con los dos términos, muy parecidos, capitalización, nacionalización. Entonces, en el caso, les voy comentando, Carlos Mesa dijo, no se puede nacionalizar, pero él estaba pensando la nacionalización histórica. ¿A qué me refiero? Carlos Mesa pensó echar a todas las empresas y que se quede toda la ganancia del gas aquí en Bolivia. Eso es lo que hizo Víctor Paz en el año 52, en la revolución del 52. Echó a todas las empresas extranjeras, bueno, los dueños, mejor dicho, Simón y Patiño y demás, y pues las minas de Bolivia en ese entonces llegaron a ser parte del Estado boliviano. Entonces, esa era la idea de Carlos Mesa, y al final de cuentas, como Carlos Mesa en parte tenía razón, no se podía hacer eso. Pero Evo Morales, ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué se llama nacionalización y qué tipo de nacionalización ha hecho? Hizo que las empresas extranjeras se quedaran aquí en Bolivia, pero ganen menos que nosotros. Si se acuerdan, el día de ayer les decía que que Gonzalo Sánchez de Lozada, en la capitalización, permitía que Bolivia apenas gane 3% y el 97% para las empresas extranjeras. Ahora, como están observando ustedes, esa es la diferencia. Para Bolivia se queda 88% de ganancias y para las empresas internacionales 12%. Fíjense, con este tipo de nacionalización, porque es una nueva forma de nacionalización, interesantemente YPFB gana muchísimo más que 3%, como están viendo ustedes, y las empresas muy poquito. Hicieron algunas empresas extranjeras juicios a nivel internacional y se dice que ganamos todos los juicios porque el gas era nuestro, era boliviano y las empresas extranjeras tienen que obedecer las leyes del país donde están trabajando. Entonces, de esa manera se resolvió y Bolivia, pues, como siempre, ustedes ya han visto qué es lo que se hizo todo con la nacionalización. Lo pueden ver incluso en sus colegios, colegios que parecen universidades, no sé, pues hospitales, teleféricos aquí en La Paz, en Cochabamba un tren, etcétera. Tiene que ver mucho con que el precio del gas también a nivel internacional ha subido. Para ese periodo, entonces, interesantemente, ha habido una bonanza económica interesante para Bolivia desde el año 2006 para adelante. Listo. Eso es en el ámbito económico. Y el ámbito económico ya está resuelto. Entonces, después de el neoliberalismo, capitalización, privatización, pues se resolvió con la nacionalización y la gente estuvo más contenta. Hubo más plata, si quieren, en otras palabras. En el tema jurídico político, pues el 6 de agosto, como están observando chicos, anótense, 6 de agosto del 2006, subrayenlo. Siempre a modo de broma les digo a los chicos, ¿no? Subrayenlo, es muy importante. Tan importante que si no tienen ningún color para subrayar, subrayenlo con sus sangre, chicos. A modo de broma les digo, porque es súper importante estas fechas. Comienza con un 6 y termina con un 6. No se olviden para nada. Así es más sencillo para ustedes. Inicia con 6 y termina con un 6. Y es justo 6 de agosto, fecha que todos los bolivianos conocemos. Entonces es fácil de recordar, 6 de agosto del 2006. ¿Qué dice? Asamblea Constituyente. Esito, anótenme, 2 puntos seguido y les voy a definir qué es una asamblea constituyente. Asamblea Constituyente y 2 puntos seguido. Antes de que les defina, fíjense, el gobierno de el MAS entonces para esa época 2006 nos llevó a una asamblea constituyente en el cual se va a construir una nueva constitución. Ahora sí, vamos con la definición, anótense. Son reuniones, les vuelvo a repetir, son reuniones de diferentes sectores de un país, de diferentes sectores de un país, para redactar una nueva constitución, o para redactar una constitución, anótenlo.
para redactar una constitución. Les vuelvo a repetir todito, son reuniones de diferentes sectores de un país para escribir una constitución. Punto aparte. Entonces, a eso le llamamos Asamblea Constituyente. Les voy explicando. ¿Para qué sirve la Asamblea? Dijimos, para justamente crear una constitución política. En este caso, en el caso boliviano, una nueva, completamente nueva constitución política del Estado. En el caso de Bolivia, los representantes que han ido a esta Asamblea Constituyente salieron de una elección, por si acaso. No es que se les ha dicho a diferentes personas que vayan y se reúnan, sino que ha habido una elección a nivel nacional y se ha escogido, anótense, 255 asambleístas. Les vuelvo a repetir, 255 asambleístas. También se los conoce con este nombre, pueden colocarlo, constituyentes. 255 constituyentes, entonces. ¿A qué me voy? Interesantemente, antes de llamarse a la Asamblea Constituyente el 6 de agosto, pues unos meses antes se había llamado una elección, o días antes si quieren, a una elección. Y en esta elección se ha justamente elegido representantes, ya sean de el sector minero, de educación, de salud, de colegio de abogados, incluso de partidos políticos, de diferentes sectores de Bolivia, y esos 255 representan a todos los bolivianos. Entonces, esos 255, como están viendo en la fotografía, pues han decidido quién va a ser el presidente de los constituyentes, el secretario, los vocales, y se ha formado toda esta reunión, debates, discusiones, y que constantemente van escribiendo artículo número 1, proponiendo artículo número 2, 3, 4 y demás. Entonces, la ley decía que posiblemente iban a tardar un año. Por lo menos un año era exacto para terminar una constitución. Entonces, hasta el 2007, el 6 de agosto, tendría que haber terminado. Pero no va a ser así. Por un detallito. ¿Dónde se hizo esta asamblea? Anótense, en Sucre. Les voy contando historia, chicos. No sé si alguno de ustedes es de Sucre o tiene familiares de Sucre. No se sientan aludidos. Les comento, en el caso del año 2006, en Sucre se había pedido que los poderes del Estado vuelvan a Sucre. ¿Cuántos poderes tenemos en ese entonces? 3 poderes que todos conocen: ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces lo que pidió el representantes de Sucre y en parte alcaldes y gobernadores ahí, dijeron que todos los poderes, los 3 poderes, como es Sucre la capital, pues tenga que estar la sede de gobierno en Sucre. Cosa que históricamente no se podía, por un detalle, que como siempre les digo, todo tiene que ver con historia, vamos a ver más adelante. Interesantemente, hubo una guerra civil en Bolivia, todos deben recordar, entre Chuquisaca y La Paz. ¿Quién ganó? Los paceños. Entonces, a partir de esa guerra civil, pues los poderes ejecutivo y legislativo están aquí en La Paz y el judicial se quedó en Sucre. Entonces los de Sucre dijeron, queremos que todos los poderes vuelvan a Sucre. Cosa que hizo que lamentablemente se torne compleja la discusión en la Asamblea Constituyente, hasta tal punto que muchos de los sectores en Sucre empezaron a marchar y protestar en las ciudades de Sucre a favor de que todos los poderes vuelvan a Sucre. Y La Paz no se quedó atrás. Los movimientos de aquí, de La Paz, también empezaron a reunirse, a agruparse y a hacer protestas aquí en sede de gobierno, hablando y diciendo de que no iban a permitir que el Poder Ejecutivo y Legislativo vuelvan a Sucre. Entonces estábamos en un momento tan duro y álgido que incluso tal vez alguno podría haber dicho, tal vez iba a haber una nueva guerra civil en Bolivia.
Y ahí es donde un personaje llamado Evo Morales, pues el expresidente, dijo que iban a proponer esta idea. No sé si la bancada del MAS o algunos constituyentes del MAS, pero la situación dijeron, vamos a crear un nuevo poder, el poder electoral. Este poder electoral entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Irse a Sucre. Dos poderes, el judicial, les vuelvo a repetir, el judicial y el electoral tendría que haber quedado en Sucre y el ejecutivo legislativo en La Paz. Y así nadie tendría ningún tipo de conflicto. Lamentablemente los movimientos de Sucre o los representantes no lo aceptaron. Dijeron, queremos todos los poderes en la capital de Bolivia, en Sucre. A partir de ahí entonces comenzó una lucha no solamente de debates y discusiones, sino que muchos protestaron incluso en contra de los constituyentes, en contra de estas personas que están viendo ustedes, y lamentablemente muchas de estas personas no son todos de Sucre. Todo el tiempo estaban en Sucre debatiendo y haciendo discusiones para la nueva constitución, pero no todos son de Sucre. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos han alquilado sus casas allá en Sucre para vivir en Sucre y pues empezaron a arrojarles, incluso, si no me equivoco, son botellas, es decir, cócteles molotov, botellas que ardían a las puertas, piedras, palos y demás a los constituyentes que no eran directamente de Sucre. Entonces, de esa manera se fue radicalizando el problema y pues los asambleístas dejaron Sucre, se fueron a Oruro y ahí es donde termina la Asamblea Constituyente. Anótense la fecha, 10 de diciembre del 2007. Dijimos que tenía que haber terminado el 6 de agosto, no se pudo por estos problemas y pues se resolvió hacerlo hasta diciembre por lo menos. Y el 10 de diciembre del 2007, ya en Oruro, como les vuelvo a repetir, se aprobó la Constitución. Ahí está el título, dice aprobación de la Constitución por la Asamblea Constituyente. Entonces, anótense, aprobación de la Constitución. Ya tuvimos nueva Constitución, es decir, solo ellos, los asambleístas, solo esas personas 255 que les dije, habían aceptado esta nueva Constitución. Seguramente no eran toditos el 100%, pero la mayoría aceptó esta nueva Constitución. Una vez que se aceptó esta nueva Constitución, el año 2008 va a ser otro año muy álgido, muy duro. Les comento, el 2008 se van a hacer distintos tipos de seminarios, encuentros, simposios, conferencias para explicar la constitución política del Estado, la nueva constitución. Mientras eso se hacía en las ciudades capitales de Bolivia, seguramente en todas, aquí en La Paz por lo menos sí se hacía eso, incluso se regalaban, si no me equivoco, se regalaban borradores de la Asamblea borradores de la nueva Constitución. Entonces, curiosamente, se los entregó a la población, tenían que informarse a la población, porque al año siguiente, el 2009, tendrían que haberle preguntado si es que quiere la gente cambiar de constitución o no. Entonces, la información ante todo. Pero el 2008 surgió varios problemas. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados y Senadores, que no eran toditos del MAS en ese momento, pues no quisieron aceptar el referéndum para consultar a la población si acepta o no esta nueva constitución. Se hizo diferentes tipos de marchas, si no me equivoco, se hizo desde Caracollo, si no me equivoco, diferentes marchas, incluso Evo Morales, el presidente en ese entonces de Bolivia, hizo también parte de la marcha hasta llegar a la sede de gobierno, hicieron y al final de cuentas, pues los senadores y diputados fueron de alguna forma obligados positivamente para tratar de cambiar esta constitución, es decir, para llamar a un referéndum. Y se hizo de esa manera. En el caso, fíjense, 25 de enero del 2009,
referéndum sobre la Constitución. Una fecha importante. En este caso les estoy dando fechas específicas, chicos, entonces tienen que recordarlo. 6 de agosto, que hemos dicho hace ratito, 10 de diciembre del 2007 dijimos, 25 de enero del 2009. Acuérdense cuántos años habrán tenido el 2009. Entonces, fíjense, todo esto estaba pasando en Bolivia, mientras ustedes, algunos nacían y otros pues ya crecían. 25 de enero del 2009, referéndum, les vuelvo a repetir. Y en el referéndum, más o menos la pregunta sería, no la recuerdo exacto, pero sería algo así. ¿Usted acepta la nueva constitución política del Estado, sí o no? Pues la mayor cantidad de gente en Bolivia dijo sí. Más del 60% aceptó la nueva constitución política del Estado. Dada la nueva constitución por la población boliviana, pues ya se tenía que promulgar, es decir, aceptada ya estaba como ley. Y vamos con la otra imagen. Se promulgó la Constitución el 7 de febrero del 2009. Les comento. El referéndum tiene que ver con pregunta a la población. Como ya aceptó la población, el 7 de febrero la promulgación significa que el presidente, en ese entonces Evo Morales, firmaba la ley aceptando la Constitución porque el pueblo lo había aceptado. Entonces se hizo una tremenda fiesta, vamos a decir así, en Plaza Murillo. Un día sábado era la promulgación, por si acaso. Les digo esto porque ahorita vamos a ver un detalle. Era un día sábado, 7 de febrero del 2009, y pues ahí finalizando, por decir, los diferentes tipos de discursos, Evo Morales sale y firma el documento de la Constitución Política del Estado en original, y con su firma lo que pasa es que legaliza la Constitución y es promulgada. Eso se llama promulgación, que el presidente lo firme. Y una vez firmada, pues ya tenemos nueva Constitución Política del Estado. Pero ese día sábado no se lo utiliza. ¿Por qué? Porque es un día no hábil, por decir así, no es día de trabajo, entre comillas, y el día domingo tampoco se lo va a utilizar la nueva Constitución. La nueva Constitución rige a partir de el 9 de febrero, pero no se olviden, el nacimiento es el 7 de febrero, ese es el día de la promulgación. Subráyelo incluso esta fecha, compañeros, 7 de febrero. El 9 inicia la utilización, el funcionamiento, si quieren ustedes, de la nueva Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque se la va a publicar en la Gaceta Oficial. Una vez que se publica en la Gaceta Oficial, a partir de ahí se puede utilizar la Constitución en toda Bolivia. ¿Qué es la Gaceta Oficial? Es una oficina del Estado boliviano donde se publican justamente todas las leyes de Bolivia. Entonces, una vez que salió en la Gaceta, todos los bolivianos tienen que empezar a dirigirse, vamos a decir así, con respecto a la nueva Constitución Política del Estado. Listo, compañeros. Entonces, esa fue la historia de la Constitución Política del Estado. Es el contexto histórico de la Constitución Política del Estado. En este caso, espero que les haya sido grato todo este contexto histórico. El día de mañana vamos a ir viendo un poquito la estructura. Ya espero que lo tengan el documento de la Constitución Política. Siempre les digo, prefiero que lo tengan de forma manual, no virtual, porque a veces estar con las clases y tratar de ver también la Constitución, porque vamos a ver muchos artículos, no es tan fácil. Si es que tienen una laptop, tienen su celular y aparte, pues tal vez ahí se puede. Mejor siempre les digo, tengan el documento porque ahí lo van a subrayar. Vamos a subrayar los artículos más importantes de la Constitución
Cosa que cuando ustedes aprueben los exámenes, porque yo sé que van a aprobar, chicos, entonces, una vez que ingresen, van a hacer un estudio de la Constitución también. Los que están postulando para las Fuerzas Armadas, sí o sí se cuida la Constitución política, y en el caso de la Policía Boliviana, pues utiliza las leyes de la Constitución política del Estado. Entonces van a hacer un repaso, un estudio tal vez incluso más exacto de la Constitución, y entonces les va a servir mucho lo que vamos a ir subrayando en los artículos correspondientes. Listo, compañeros, entonces el día de mañana nos vemos. Si es que no hay otro detallito, tal vez hay feriado por el 21 de junio, vamos a coordinar y seguramente les van a llegar mensajitos sobre ese detalle. Bueno, hasta aquí, compañeros, bendiciones.